Sofía siempre había sido una mujer fuerte, o al menos eso creía. Desde pequeña tuvo que aprender a sobrevivir en un mundo que rara vez mostraba compasión. Hija de una familia humilde, creció viendo a su madre trabajar día y noche para mantener el hogar. Aquellos años difíciles forjaron en ella un carácter firme, pero también una costumbre peligrosa: guardar todo lo que sentía en silencio. Con el tiempo, aprendió a sonreír aunque su corazón se quebrara por dentro. A los 29 años, se casó con Daniel, un hombre bueno, trabajador, que compartía su fe y su sueño de formar una familia. Durante 10 años vivieron con amor y sencillez. Juntos tuvieron a Lucía, una niña alegre que llenó de luz su hogar. Pero la felicidad duró menos de lo que imaginaban. Daniel enfermó repentinamente y en cuestión de meses el cáncer lo arrebató de sus brazos. Sofía quedó sola, con una hija pequeña y un vacío que ningún consuelo lograba llenar. Fue entonces cuando su fe comenzó a desvanecerse. Los días se volvieron grises. Iba al trabajo, regresaba a casa y, en las noches, se sentaba frente a la ventana mirando el cielo sin decir una palabra. A veces se preguntaba si Dios realmente escuchaba. Con el tiempo, dejó de rezar. Le parecía inútil hablarle a un silencio que no respondía. Sofía trabajaba como enfermera en un hospital público de la ciudad. Su vida se resumía en largas guardias, cansancio y la rutina de cuidar a otros mientras descuidaba su propia alma. Pero todo cambió una noche de tormenta. La lluvia golpeaba con fuerza los ventanales del hospital cuando recibió una llamada que la hizo temblar. Lucía, su hija, había tenido un grave accidente de tráfico mientras regresaba del colegio con unos amigos. Corrió hacia la sala de urgencias con el corazón desbocado. Los pasillos parecían interminables. Al verla tendida en una camilla, inconsciente, con el rostro cubierto de sangre, sintió que el mundo se apagaba. Los médicos hablaban de fracturas, hemorragias y pronósticos inciertos, pero Sofía apenas podía escuchar. Lo único que salía de sus labios era un susurro: Dios, no me quites lo único que me queda. Esa noche, por primera vez en años, entró en la pequeña capilla del hospital. El lugar estaba vacío, solo iluminado por la tenue luz de las velas. Se arrodilló y, sin poder contener el llanto, comenzó a hablar. No soy digna de pedirte nada, Señor, pero te suplico que la salves. Si tengo que sufrir yo, hazlo, pero no te la lleves. Su oración fue sencilla, pero nacía desde lo más profundo del alma. Pasaron los días, y los médicos no daban esperanzas. Lucía permanecía en coma profundo. Sofía apenas dormía, comía poco y no se apartaba del lado de su hija. Le hablaba al oído, le contaba historias de cuando era niña, le ponía su canción favorita. En medio del dolor, algo cambió en su corazón. Cada noche, antes de cerrar los ojos, tomaba la Biblia que guardaba en su bolso y leía el Salmo 23. Aunque camine por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Esa frase se volvió su escudo, su refugio, su oración constante. Una madrugada, mientras el silencio envolvía la habitación, Sofía sintió algo diferente, un leve movimiento en los dedos de su hija. Pensó que era una ilusión, pero lo volvió a sentir. Las lágrimas corrieron por su rostro. Lucía, amor mío, si me escuchas, vuelve conmigo, no me dejes. No hubo respuesta, pero aquella pequeña señal bastó para encender la esperanza. Al día siguiente, Sofía reunió a sus compañeras del hospital. Les pido que oremos juntas, dijo con voz quebrada. Algunas no eran creyentes, pero ninguna se negó. Se tomaron de las manos alrededor de la cama y en medio del zumbido de las máquinas elevaron una oración. Fue un momento de silencio sagrado. Nadie hablaba, pero todas sentían algo poderoso en el aire, una paz profunda, como si una presencia invisible las envolviera. Esa noche,
Mientras Sofía dormía un poco recostada junto a la cama, tuvo un sueño. Soñó con Daniel, su esposo. Lo veía de pie, sonriendo, con una luz suave detrás de él. «No temas, Sofía», le dijo. «Dios ha escuchado tu oración. Lucía volverá y tú también volverás a creer». Cuando despertó, su corazón latía con fuerza. Sintió una calidez inexplicable recorrer su cuerpo. Miró a su hija, y en ese instante, Lucía abrió los ojos. El milagro había ocurrido. Los médicos no encontraban explicación. Hablaron de reacción neurológica inesperada, de recuperación espontánea, pero Sofía sabía que no había nada casual en aquello. Se arrodilló junto a la cama, llorando y repitiendo una y otra vez: «Gracias, Señor, gracias por no soltarme cuando yo te solté». Con el paso de los días, Lucía comenzó a hablar, a sonreír, a caminar. Su recuperación fue lenta pero constante. Sofía la acompañaba a cada terapia, agradeciendo cada pequeño avance. En los pasillos del hospital, muchos hablaban del caso como un milagro médico, pero para Sofía era un milagro divino, una prueba de amor del Dios que nunca la abandonó. Meses después, madre e hija volvieron a la iglesia. Entraron tomadas de la mano. Sofía miró el altar, respiró hondo y sintió una paz que no experimentaba desde hacía años. Entendió que Dios nunca se había ido, simplemente la había estado esperando. Decidió dedicar su vida a ayudar a otros. Se unió a un grupo de oración que visitaba hospitales para acompañar a familias que vivían el mismo dolor que ella había pasado. Con el tiempo, su historia se extendió. Muchos buscaban a Sofía para contarle sus problemas, pedirle que orara con ellos, y aunque nunca se consideró especial, sabía que Dios la había elegido para mostrar su poder a través de la fe. Un día, en una reunión de oración, una mujer se le acercó llorando. Su hijo estaba en coma y no sabía qué hacer. Sofía la abrazó y le dijo las mismas palabras que un día la sostuvieron. «No pierdas la fe. A veces, cuando todo parece perdido, es cuando Dios está más cerca». Hoy Sofía cuenta su historia no como una tragedia, sino como una promesa cumplida. Habla del dolor con gratitud, porque fue ese dolor el que la llevó de regreso a los brazos de Dios. «Cuando sentí que todo había terminado», dice, «Dios me mostró que apenas comenzaba mi historia, y así la mujer que un día perdió la fe se convirtió en testigo viva del amor, la misericordia y el poder de Dios». Porque cuando el alma se rinde ante su voluntad, los milagros suceden, las heridas sanan y la oscuridad se convierte en luz. Al final de su testimonio, Sofía siempre repite las mismas palabras. Si estás pasando por tu propio valle, no te rindas. Dios todavía escribe historias de esperanza y tal vez la próxima sea la tuya. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos tu comentario, dale me gusta, suscríbete y comparte este video para que más personas puedan sentir el poder de la fe y el amor de Dios. Gracias por formar parte de las señales de fe.